quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 2, la epístola del apóstol Santiago capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Santiago 2, 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa sucia, y decís, tú siéntate aquí en buen lugar, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre decís, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea guardado como santo y que venga a nosotros tu reino, para que tu nombre en todo lugar de esta tierra deje de ser usado en vano y deje de ser profanado y siga siendo un nombre santo igual que en el cielo. Amén. Que tu voluntad perfecta anhelamos verla hecha también en esta tierra, en nuestras vidas. Por eso ven, Señor Jesús, te decimos. Usa tu palabra, Señor, ahora. Usa tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo también utilice tu instrumento escogido para hablarnos al corazón, a nuestra mente y poner en práctica tu palabra. Úsanos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades. Perdona, por favor, nuestros pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y no nos dejes en el sentimiento de la culpa por haber fallado delante de ti, sino en el gozo de las glorias de Cristo que Él nos ha vestido de su justicia y podemos estar en tu presencia limpios y santos delante de ti. Lávanos, Señor, por el agua limpia de tu palabra. Purifícanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos han escuchado la historia de un niño que cada vez que lo enviaban al colmado, él llegaba y le decía al colmadero, para los que no saben qué es un colmado, es un lugar como un supermercado, pero más chiquito. Y él llegaba y le preguntaba al colmadero si tenía azúcar. Y el colmadero le decía que sí. ¿Cómo está la libra de azúcar?, decía el niño. El colmadero le daba un precio, 15 pesos, por ejemplo. Y el niño le decía, pues deme una libra de sal. Y luego él llegaba otro día y preguntaba, ¿cómo están los plátanos? Están a 5 pesos, niño, los plátanos. Pues deme una docena de guineos. Y así él venía, preguntaba por piña y se llevaba lechosa, etcétera, hasta que el papá se cansó de esa burla quizás de ese niño y fue a su papá y habló con él. Le dijo, mire, usted debería hacer algo con su hijo, no enviarlo a él o ponerle las cosas claras, porque su niño va y me toma de relajo. Él se burla de mí porque él dice, pregunta por una cosa y después compra otra. Entonces el papá lo mira muy seriamente a este señor y le dice, no se preocupe, caballero, yo me voy a hacer cargo de la situación. Y llamó al niño ahí mismo. Le dice, no se preocupe, que ahora mismo yo me quito esta correa y le entro a chancletazos. Eso es un chiste, pero esto refleja especialmente lo que el pasaje de Santiago está diciendo. En el versículo 5 hasta el 7, aquí aparece una contradicción.
Santiago está hablando de que la fe que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Ya hemos visto ese tema, no hacer acepción de personas. Y Santiago ahora está diciendo que cuando uno muestra acepción de personas, está contradiciendo a Dios. Está tomando una actitud que contradice al mismo Dios. Por lo tanto, el tema es, la acepción de personas es una contradicción a Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver dos puntos específicamente. Vamos a ver la actitud de Dios, o cuál es la perspectiva de Dios hacia el pobre, y cuál es la perspectiva nuestra, o en general de la iglesia, hacia los pobres. Fíjense conmigo cómo el apóstol Santiago comienza a exhortar a sus hermanos en el versículo 5. Ya él les ha dicho que cuando una persona contempla a Cristo, se limpia de la mancha del mundo, esta persona no queda anonadada por la presencia de un rico que entre con una ropa lujosa ni con una mano llena de anillos de oro. Porque la gloria de Cristo opaca totalmente la presencia de esa persona, y para el hacedor de la palabra lo único que le importa es la gloria de Cristo, es venir a glorificar a Cristo en el culto. Entonces Santiago dice, hacer acepción de personas es no tomar en cuenta la gloria de Cristo y fijarse en cosas materiales que una persona pueda poseer, y de esa manera darle un trato a una persona rica en relación a un pobre. Ahora Santiago va a decir, fíjense el versículo 5 diciendo, hermanos míos amados. Esta expresión aparece muchas veces en esta epístola de Santiago. Y cada vez que aparece es porque Santiago va a introducir un nuevo tema. Y además Santiago va a dar una exhortación. Santiago va a decir algo que va a sonar un poquito fuerte. Entonces él utiliza una palabra de amor, de afecto fraternal, una palabra que los coloca a todos en un mismo nivel, que habla de la comunión que ellos poseen en Cristo, para luego entonces hablarle las palabras que ellos no les gustaría escuchar, pero sí las palabras que ellos sí necesitan escuchar. De manera que Santiago tiene un corazón pastoral aquí. Le habla a sus hermanos como de amados hermanos míos. Él primero viene con la anestesia y después va a poner la inyección y la medicina que va a doler un poco, pero que va a ser para nuestra sanidad. Lo primero que aparece aquí es, después de él decir, introducirse a sus amados hermanos, es un mandato, el mandato a escuchar. Santiago dice, amados hermanos míos, escuchad. Esto no es una opción que tiene la iglesia de Cristo. Esto es un mandato de parte del mismo Dios. Son palabras inspiradas por Dios. Por lo tanto, son palabras pertinentes para todos nosotros. Y esta palabra escuchad, si la contextualizamos con el mundo de hoy, es muy pertinente y relevante por la sencilla razón de que nosotros andamos en el mundo y no nos detenemos para escuchar. Andamos en el mundo y simplemente andamos haciendo las cosas, pero no nos paramos y no nos detenemos a pensar detenidamente. Y ahora Santiago va a decir, frena un poquito. Oye, baja unos cuantos cambios, detente y escucha. Esto es lo mismo que él les dijo a los hermanos en el capítulo 1 y el versículo 19. Él dice así, pero cada uno sea pronto para oír y sea tardo para hablar y tardo para la ira. De manera que lo que se demanda aquí es que nosotros ahora, la Iglesia Nueva Vida, y todos aquellos que por la gracia de Dios nos escucharán en otros lugares, es que nos detengamos a reflexionar y a pensar. De hecho, esa es la estructura en que está compuesta este pasaje. Si se fijan, él empieza a reflexionar con ellos. El versículo hace una pregunta y la pregunta tiene la intención de hacerlos pensar. No es una pregunta introspectiva, no es para que ellos miren en sí mismos y saquen la verdad de ellos y la respuesta de ellos, sino que les hace una pregunta que los lleva a la reflexión de algo que ellos saben, algo que viene de Dios como verdad y algo que ellos deberían tomar en cuenta muy seriamente y que quizás por el ajetreo de la vida y más específicamente según el contexto, por la mancha del mundo, ellos no están tomando en cuenta. Ellos están haciendo discriminación entre unos y otros, especialmente a los pobres, porque ellos todavía no se han limpiado de la mancha del mundo.
Y para limpiarse de la mancha del mundo, como veíamos anteriormente, hay que ser un hacedor de la palabra. Amados, en esta ocasión el Señor nos llama a reflexionar. El Señor nos llama a detenernos un poco. Ha pasado un año en nuestras vidas, en lo cual el Señor ha mostrado inmensa gracia y misericordia. Un año en el cual el Señor nos ha provisto, nos ha guardado. El Señor ha cuidado de nuestras familias. El Señor ha seguido demostrando que Él es bueno eternamente y para siempre. Y hoy el Señor, ese mismo Señor de amor, por medio del apóstol Santiago, nos habla diciendo: deténgase un poquito, hijo mío, y escuche. Escuche. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos escuchar? Santiago dice a sus hermanos: amados, miren, ustedes no deben tener una actitud de favoritismos, porque Dios ha escogido a los pobres. Miren la pregunta de Santiago. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Fíjense esa expresión allí. La elección de Dios. Santiago dice, y es una pregunta retórica que comienza con un no, y la única respuesta esperada es sí. Sí, Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿qué implica la elección de Dios? Yo quiero invitarles a pensar un poquito en las implicaciones de la elección de Dios. Consultando las Escrituras, y cuando vamos a Efesios capítulo 1, verso 4, dice que nosotros fuimos escogidos en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso habla, en primer lugar, de la soberanía divina. Dios tiene derecho de escoger a quien Él desea. Pero también habla de misericordia y de gracia de Dios. Porque ¿qué habíamos hecho usted y yo antes de la fundación del mundo para que Dios se fijara en usted y en mí? ¿Qué habíamos hecho? Reflexionemos un poquito. La semana pasada Dios nos habló diciéndonos: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos eligió para ser sus hijos antes que hubiésemos hecho bien o mal. No había sido todavía fundado el mundo cuando ya Dios había puesto en su lista el nombre suyo y el nombre mío. Eso no es motivo para pensar en la grandeza y la misericordia de Dios y alabar su nombre por eso. El pastor nos motivaba con esa palabra. Yo pensaba, wow, qué impresionante. Porque si a mí me dijeran que yo soy primo del alcalde de aquí de Jarabacoa, yo estuviera contentísimo. Porque eso significa que cuando yo necesite alguna cosita, yo tengo al alcalde de mi lado. Yo soy primo. Eso quiere decir que yo puedo entrar a la oficina y viene ahí el guardia o el guachimán, quien sea. Hey, ¿para dónde te vas? Espérese. Yo soy primo del alcalde. Imagínense si dijeran que fuésemos hijos del presidente Danilo Medina. Podríamos entrar a la oficina del presidente. Impuestos exentos. Visa diplomática, usted puede viajar donde usted desee. Qué privilegio, ¿no? Hermanos, pero no somos hijos, ni fuimos elegidos por un presidente ni un alcalde terrenal. Somos hijos del Rey del universo entero. Y eso es lo que Santiago quiere que reflexiones aquí. Dios ha hecho a los pobres de este mundo los objetos de su elección. Dios escogió a los pobres de este mundo. Y lo hizo soberanamente, lo hizo sin que hubiésemos hecho bien o mal, lo hizo sin coacción alguna. No fue que algo nuestro lo movió a Él, sino, dice la Biblia, en amor Él nos predestinó. Fue su amor lo que lo movió. Por eso Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice la Escritura
¿No escogió Dios a los pobres de este mundo? Y uno podría preguntarse, ¿qué tipo de pobres se está refiriéndose Santiago aquí? Bueno, yo creo que si nosotros tomáramos un poquito en cuenta lo que dice el mismo Señor Jesús, y que yo creo que estas palabras son eco de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 3 en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego en Lucas capítulo 6 versículo 20 el Señor, Lucas repite o recoge lo que el Señor dijo en ese sermón, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. ¿Qué pobreza está hablando Santiago aquí? Hay Biblias que traducen este texto diciendo, ¿no escogió Dios a los pobres según este mundo, a los que son pobres según el mundo? Yo creo que Santiago está hablando de una pobreza más que económica, una pobreza espiritual. Porque si limitáramos a decir que es la pobreza económica, entonces diríamos que todos los pobres son salvos. Y eso no es la verdad. La Biblia no enseña eso, que los pobres son salvos y los ricos se van al infierno. La Biblia no habla de eso. Si bien es cierto, Dios ha mostrado mucha misericordia a los pobres, porque al hacerlos pobres, entonces Dios les hace dependientes de Él y los libra de la tentación y lazo que es el amor al dinero, pero no los hace salvo el hecho de que sean pobres. Es decir, estoy diciendo aquí que la pobreza no es un boleto para ir al cielo, ni la riqueza es un boleto para ir al infierno. Hay personas que son pobres y que codician y que aman el dinero. Y que de hecho han perdido lo que tienen por amor al dinero. Y hay personas que son ricas que aman a Dios más que el dinero y que son gente buena. Lo hay en los dos bandos. Pero Santiago está hablando aquí de que Dios escogió a los pobres de este mundo y los escogió con un propósito que veremos un poquito más adelante. Pero yo quisiera que ustedes me ayuden y que reflexionemos juntos buscando algunos pasajes en la Biblia que hablan al respecto del cuidado de Dios sobre la vida de los pobres. El cuidado de Dios en la vida de los pobres. Fíjense conmigo en Salmos capítulo 9, versículo 18. Libro de Salmos capítulo 9, versículo 18. Le anticipo que veremos algunos pasajes para que tenga su Biblia lista y ágil su mano para buscar las citas. Dije Salmos capítulo 9, versículo 18, dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Note conmigo lo que dice el capítulo 12, un poquito más adelante, Salmos 12, verso 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. El cuidado de Dios hacia los pobres. Salmos 35, un poquito más adelante, versículo 10. El Salmo, verso 35 y el versículo 10. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. ¿Quién como el Señor que tiene cuidado del afligido? Fíjese Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 7. Deuteronomio capítulo 15, verso 7 y 8 dice así. Si hay un menesteroso contigo, esta es la ley del Señor a su pueblo Israel. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás abiertamente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Esto es un mandato de Dios a los que
tienen una mejor condición económica que su hermano, ayudarles, servirles. Y usted puede consultar más pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Proverbios 19, 17. Yo quisiera ahora que vayamos al Nuevo Testamento, ver algunos en los que Dios pone en estima y el cuidado de los pobres. Lucas capítulo 4 y el versículo 18 es cuando el Señor fue a la sinagoga y allí le entregaron el libro y él leyó al profeta Isaías en el capítulo 61. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio ¿a quiénes? A los pobres. El Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 5, fíjese cómo dice. Esto es cuando los discípulos de Juan fueron comisionados por Juan a preguntarle, mira a Jesús, ¿tú eres el Cristo o esperaremos a otro? Miren la respuesta de Jesús, 11:5 de Mateo. Versículo 4 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que veis y oís. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. No hay que ser un gran investigador para darse cuenta que una de las prioridades del Señor en su ministerio terrenal eran los pobres. Abraham Lincoln dijo una vez, Dios tiene que querer mucho a las personas pobres porque ha hecho un montón de ellos. Él dijo, Dios tiene que amar mucho a ellos porque hizo muchísimos. Y si nos fijamos en la historia, son más los pobres que los ricos. Pero Dios ha tenido misericordia porque Él ha escogido a los pobres. El que es un pobre en espíritu, siguiendo lo que el Señor enseñó, es una persona que entiende que Él no tiene ningún mérito, no tiene nada que ofrecerle al Señor para recibir de parte del Señor gracia o misericordia. Él entiende que no merece la salvación de Dios. Él entiende que es una persona que está en pecados, muerta en delitos y pecados. Está en bancarrota espiritual. No hay nada que Él pueda ofrecer. Él entiende que sus obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Sus mejores actos son como trapos de inmundicia. Y entonces esa persona no demanda nada del Señor, como algunos sí quieren demandarle al Señor. Ellos creen que son muy buenos. Ellos creen que Dios debe darle un pedazo del cielo por su conducta. Ese no sabe que es un pobre en espíritu. Él es un pobre espiritualmente, pero no lo sabe. La diferencia del pobre en espíritu es que él sabe que es un pobre en espíritu. Y sabe que el único recurso que él le queda es la misericordia de Dios. Es clamar por la misericordia del Señor. Dios ha elegido a estos que son así. A estos que entienden, Señor, yo no puedo hacer nada para agradarte. No puedo hacer nada que delante de tu presencia pueda presentar, porque la Biblia dice que tú eres un Dios limpio de ojos, eres muy santo. Y aún los hombres más santos de la tierra no son limpios delante de Dios. Ni siquiera los seres que no han pecado, los seres que están en el cielo, los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, ellos no se atreven a mirar la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Un pobre en espíritu entiende la santidad de Dios, entiende su pecaminosidad y clama por misericordia. Y saben que dice la Biblia que el que es pobre en espíritu ha de heredar el reino de los cielos. De Él es el reino de los cielos. Santiago además nos dice, amados hermanos, que Dios escogió con un propósito a los pobres en espíritu. ¿Para qué escogió Dios a los pobres? Dice ahí, para ser ricos en fe. Para ser ricos en fe. Claro, esto escapa a nuestra comprensión y nuestra inteligencia, ¿no? Porque Dios es un Dios tan sabio que elige los mejores medios para alcanzar los mejores fines.
Dios tiene propósitos extraordinarios, santos, buenos, perfectos. Dije perfectos porque son perfectos y Dios no falla. No necesitan nada los planes de Dios. Y a la misma vez Dios escoge los mejores medios para alcanzar esos fines. Y miren lo que ha hecho Dios. Hacer a sus escogidos pobres para que ellos puedan depender de Dios y no de sus riquezas. Qué sabiduría de Dios. Lo que Dios hizo no fue darle todo lo que ellos quisieran tener, como dice un proverbista. Señor, no me des riqueza, porque no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hastiado de todo lo lleno de tantas cosas. ¿Y para qué quiero yo al Señor? Pero tampoco no me des el pan necesario, porque después voy a maldecir tu nombre. Dame lo necesario, dice, para vivir. No me des riqueza ni pobreza. Estoy parafraseando el texto. Dios escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Es decir, que según el mundo son unos pobres, son unos mendigos, pero según Dios son ricos. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es la contradicción que estaba viviendo la iglesia. Dios llamaba ricos a los pobres y la iglesia estaba llamando los pobres a los que eran ricos según Dios, porque estaban viendo desde la perspectiva del mundo, no desde la perspectiva celestial. Y este pasaje está aquí para decirnos a nosotros lo mismo. Cuidado si nosotros tenemos como manera de tratar a las personas los principios del mundo y hacemos acepción porque no es un rico económicamente hablando. Tenemos que tener los ojos de Dios para ver que ese pobrecito es un rico espiritualmente hablando. Es rico según Dios. Dios lo escogió para eso. Y si Dios lo escogió con ese propósito, ¿usted no cree que Dios no cumplirá su propósito? ¿Usted no cree que no es un rico realmente en la fe? Son ricos en fe, son ricos en confianza en Dios. Ellos apelan únicamente a las riquezas divinas. La fe es una gran bendición porque la Biblia dice que la fe que ellos tienen también es una fe dada por Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, es un regalo de Dios. Es decir, que Dios nos escogió y también nos proveyó la fe para que podamos creer en Él. Todo eso son bendiciones que Dios nos ha dado. Todo eso Dios nos está diciendo, reflexiona, porque hay mucha gente que no tiene los recursos económicos necesarios para vivir, pero en el cielo son ricos, son ricos. Y en la tierra, en el presente, Dios lo ve como ricos, porque ellos confían más en el Señor que en las riquezas porque no tienen ninguna. ¿En qué riquezas van a poner su esperanza? De hecho, la Biblia dice, a los ricos de este mundo manda que no pongan su esperanza en las riquezas que no sean altivos, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Ahora Santiago da un paso más adelante en cuanto a las bendiciones que Dios les ha dado y en cuanto al propósito de la elección de Dios a los pobres. Ya le dijo en primer lugar que son elegidos para ser ricos en fe, pero también ha dicho que son para ser herederos del reino. Herederos del reino. Reflexionemos un poquito de esto ahora. ¿A qué se refiere Santiago cuando habla del reino de Dios aquí? Jesús habló mucho del reino, ¿verdad que sí? Algunos han inclusive dividido las palabras de Jesús en el reino de Dios y reino de los cielos, diciendo que son cosas diferentes. Pero no son cosas diferentes. En un mismo pasaje, por ejemplo, cuando el Señor habló con el joven rico, el Señor dijo, cuán difícilmente es para un rico entrar en el reino de Dios. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Estoy citando Mateo 19. Las dos expresiones para hablar de la misma cosa. El reino de Dios y el reino de los cielos es la misma cosa. Y no me voy a meter muy hondo en eso porque es un tema demasiado extenso, pero quiero dar por sentado de que estamos hablando de que el reino de Dios y el reino de los cielos en la Biblia es la misma cosa. Y eso se refiere al gobierno de Cristo. El reino de Dios es el gobierno de Cristo, es la esfera donde Él ejerce autoridad. ¿Y quiénes pertenecen al reino de Cristo?
Obviamente pertenecen al reino de Cristo a aquellos que han sometido su voluntad al señorío de Cristo. Aquellos que se han rendido a Él y dicen, Señor, yo no te he recibido únicamente como el Salvador de mi vida. Yo sé que tengo que recibirte en tus términos. Tú eres un profeta, un sacerdote y un rey. Así que yo recibo de ti el mensaje de Dios como profeta que eres. Me someto a tu voluntad como rey. Y estoy amparado ante ti como mi sacerdote y tú intercedes por mí delante de Dios. Este tipo de personas son los herederos del reino de los cielos. Son los pobres en espíritu. La Biblia dice que nosotros somos herederos del reino de los cielos, lo que hemos creído en el Señor. Mire qué interesante. ¿Quiénes reciben herencia? Los amigos reciben herencia. La familia recibe herencia. Eso está diciendo algo de nuestra relación con Dios. Tenemos una relación de familia con Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! La Biblia dice que nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Dios por su gracia infinita y amor nos hizo sus hijos. Y no solamente nos hizo hijos de Él, como bueno, ya no somos enemigos, así que anden su vida y hagan lo mejor que puedan, yo les voy a dar algunas cosas. No, Dios ha prometido darnos el reino que le pertenece a Cristo. Él está haciendo de nosotros una nación de sacerdotes y reyes, una nación de gente santa para Él. El reino ha sido prometido, dice Santiago, a los pobres en espíritu. Si usted ha reconocido a Cristo como su única alternativa de salvación, si usted se ha visto en el espejo de la palabra y se ha visto como lo que Dios dice que es, si usted se reconoce un pecador, usted está apto para recibir la misericordia de Dios y el reino de Dios. Miren, ¿acaso un reino no nos habla a nosotros de mucha riqueza y abundancia? Claro, donde hay reino, ojalá sea un reino chiquito, pero por lo menos el rey y su familia viven bien. El rey del universo es nuestro papá. El rey de los cielos y de los siglos, el rey eterno es mi Padre. Amado, si usted ha creído en Cristo, ese es su Padre. Y Él no anda mendigando con sus hijos las bendiciones. Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Y las bendiciones son ricas en Él. Así que Él ha prometido el reino a los pobres y el reino de los cielos. También dice aquí Santiago que ha sido prometido a los que le aman. Aquí está la clave para entender este texto. ¿Quiénes son aquellos que Dios escogió, que participan entonces de la riqueza de la fe y del reino de Dios? Aquellos que le aman a Él. Y uno podría decir, o sea que eso depende de si una persona ama al Señor o no para haber sido escogido por Dios. No. Si no había nacido antes de que Dios lo escogiera, entonces no pudo hacer porque yo amé a Dios y entonces Dios me escogió por eso. Yo no existía cuando Dios me escogió. Solo en su mente existía. Lo cual quiere decir que la elección de Dios también hace posible el hecho de que nosotros amemos a Dios. Ha sido el que Dios nos ha apartado para Él mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 y 13. De manera que nosotros no fuimos los que elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Y San Juan en el capítulo 1 de Juan capítulo 4 dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Los que le aman son aquellos que han sido amados por Él y fruto de la elección de Dios, ahora le amamos a Él. Ahora, noten lo que Mateo también señala. En el capítulo 13, el versículo 44 y 45, si quieren pueden buscarlo. Mateo capítulo 13, versos 44 y 45. No, anoté mal.
6. No puede ser 13 porque no llega. Escúcheme, yo estaba en Marcos. Estaba en Marcos. Mateo, capítulo 13, ¿no? Primero vamos a leer el capítulo 6 y el versículo, a ver si lo ubico, porque ahora no lo veo. Es el pasaje, si alguien lo puede recordar, me lo puede decir después. Es el pasaje donde el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Ah? 6:24. Muy bien, gracias mi hermano, sí. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso quiere decir que aquellos que aman a Dios son aquellos que han decidido dejar las riquezas. Ese no es su ídolo. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Él no podía dejar sus riquezas. Él amaba más las riquezas que a Dios. Estos que aman a Dios son aquellos que han decidido vivir para Dios y no para las riquezas. Son aquellos que tienen tesoros en los cielos. Son aquellos que, como dice Mateo 44, así 45, dice que un hombre que salió y encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y para comprar el tesoro, o encontró una perla de gran precio, de gran valor, y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Ellos dijeron, todo lo que yo tengo es insignificante ante el valor que tiene Cristo, y aman al Señor más que todas las cosas. Así que esto es lo que Santiago dice. Estos pobres han sido bendecidos por Dios, porque Dios le ha quitado el tropiezo de las riquezas para que le amen más a Dios y no pongan su esperanza en las riquezas. Ahora, el capítulo 2 de Santiago, el verso 6 y 7, nos hablan de nuestra actitud. Ya vimos la actitud de Dios. Dios escogió, Dios lo tiene, en muy alta estima a los pobres. Ahora, ¿cuál es la actitud del ser humano? El versículo 7 comienza con un pero aquí. Es decir, que hay un contraste entre lo que Dios ha hecho y lo que nosotros habitualmente hacemos. Pero, dice Santiago, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Nuestra actitud es contradictoria a la de Dios cuando mostramos preferencia al rico sobre el pobre. Porque Dios eligió al pobre y nosotros estamos tomando al rico. Es contraria. Y es contraria porque si uno tiene sentido común, Santiago está diciendo, medita un poquito. Si tú tienes sentido común, te vas a dar cuenta que los ricos son los que te están oprimiendo. Los ricos son los que te roban la tranquilidad de tu casa. Y miren cómo dice ahí, es muy gráfico Santiago, los arrastran a los tribunales. Es decir, en contra de su voluntad, lo llevan ante un tribunal. Y ya ustedes saben, la justicia de este mundo se vende, ¿no? Entonces un rico ante un tribunal iba a tener todas las de ganar, iba a despojar al pobre lo único que le quedaba. Y Santiago dice, hermanos, valoren al pobre así como Dios lo valora. Y tengan sentido común. El rico los oprime. Y el rico los arrastra hacia los tribunales. Y todo esto usted puede comprobarlo en la Biblia. En Hechos capítulo 4 habla de esos sacerdotes que eran de los saduceos, que tenían una buena posición de influencia y económica en el Imperio Romano. Y tenían ellos ciertas libertades para hacer sus juicios locales. El imperio le había dado eso. Así que ellos llevaban allí a los primeros cristianos. Y en algunos casos lo azotaban. Y en algunos le daban muerte.
Ellos oprimían a los creyentes. El apóstol Pedro pasó por allí, el apóstol Pablo también pasó por allí. Pueden consultarlo en Hechos capítulo 4, Hechos 19, Hechos capítulo 15 también. Pero el énfasis que queremos ver es lo siguiente. Nosotros tenemos que observar cuán gran misericordioso ha sido Dios con los pobres, y nosotros tenemos que mostrar la misma actitud de Dios, la misma misericordia. Luego el versículo 7 dice, no blasfeman ellos, es decir, los ricos, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Analice otra vez, le dice Santiago a sus hermanos, analice. Esta gente toman el nombre del Señor en vano, el nombre por el cual fueron llamados. Esto podría ser una referencia a cómo llamaban a los hermanos, los llamaban cristianos, ¿verdad? Y ellos blasfemaban el nombre de Cristo. Nosotros somos cristianos, maldicen el nombre de Cristo. Y en la Biblia, al principio de la historia de la iglesia, en Hechos, se registra cómo ellos les prohibían una y otra vez que no hablaran en el nombre de Jesús. Y algunos llegaron hasta maldecir el nombre de nuestro amado Señor, incumpliendo así, violando el tercer mandamiento de no tomarás el nombre del Señor en vano, y mucho menos la blasfemia. Eso está castigado por la ley de Dios. En último lugar, quiero decir lo siguiente, amados hermanos. ¿Cuál es el llamado de Santiago aquí? Santiago es un llamado a reflexionar sobre los valores de Dios y los valores del mundo, y que nos conduzcamos de esa manera. Hacer acepción de personas entre ricos y pobres no es mirar con el lente de Dios, no es cumplir la voluntad de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Es como cuando uno le dice, mira, pon tal programa en el radio, y uno está buscando el programa y te dicen cuál es la frecuencia y uno la ubica. No sé si ustedes se acuerdan de los radios que tenían un dial que uno le daba vuelta a un botoncito, y los más nuevos no saben eso, pero los que somos más viejos sabemos. Se movía así y uno podía estar en la frecuencia, ahí en el número que le dijeron, pero probablemente uno no estaba en la frecuencia correcta, porque había AM y frecuencia FM. Estaba ahí, sí, pero tú estás en FM. Hermanos, cuidado si nosotros estamos en FM y Dios está transmitiendo en AM. Cuidado si nosotros estamos desatinando la voluntad de Dios, porque no estamos en el preciso lugar donde Él nos ha llamado, y no estamos haciendo imitadores de Dios como hijos amados, y estamos discriminando al pobre que es rico en la fe, y estamos adulando o tratando bien a un rico que oprime a los hijos de Dios. Y dicho sea de paso, esa palabra opresión o oprimir se dice en Hechos de aquellos que el Jesús libertó, que eran oprimidos por el diablo. Es decir, que esta gente imita a Satanás y nosotros le vamos a dar preferencia a ellos. Aclaro que no estamos diciendo que hay que ayudar al rico. Estoy hablando de que nosotros no debemos hacer acepción de personas por ello. Y mostrar eso significa que nosotros hacemos lo que Dios dice y le hacemos entender al rico su necesidad de Dios, que él no puede ganar todo en el mundo. No puede ganarlo a usted. Él necesita, ni puede ganar el favor de Dios, necesita ver que él sí tiene necesidad, aparte del dinero que tiene, necesita reconocer a Dios en su vida.